Como ustedes saben, en esta parte del programa siempre estamos tratando temas de actualidad de nuestro país, de la coyuntura política, y sin duda el tema importante de estos días es el diferendo marítimo entre Perú y Chile, lo que ha decidido la Corte de La Haya, que ustedes ya han escuchado en diversos medios de comunicación, pero que vamos a tratar un poco más a profundidad con nuestro invitado, que es el almirante Jorge Montoya, quien ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y es una voz autorizada en el tema. Almirante, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cuál es la primera lectura que se le puede dar a este fallo? Ya se conocen mayores alcances, sin duda, todavía se va a seguir analizando en los próximos días, pero digamos, ¿qué se le puede decir al país en estas primeras horas? Sí, creo que lo primero que tenemos que decirle al país es de qué se trata, porque la gente no está muy informada de este asunto. Cierto. Y se ha sorprendido a veces con el resultado por los comentarios que he escuchado. Acá el Perú fue a La Haya porque Chile se negaba a sentarse a conversar con nosotros sobre el solucionar el problema de la delimitación marítima en la frontera sur. ¿Se negaba? ¿Significa eso que Perú había intentado dialogar? Perú había intentado durante más de 20 años dialogar con Chile y Chile siempre daba largonas al tema. Hasta que en el año 2004 lo contestó por escrito, dijo no tenemos nada que conversar, existe un tratado de límites y cerrado el caso para ellos. Es ahí que el Perú se prepara para ir a La Haya y la preparación tenía que ver con determinar la línea de base, que el Congreso las apruebe por ley. Eso terminó en 2007 y ahí se presenta la demanda a La Haya, que se pidieron dos cosas fundamentales. La primera, que digan si había tratado de límites con Chile o no, marítimos me refiero. Y la segunda, que nos reconozcan el triángulo externo que se formaba por el paralelo, la intersección del paralelo con las 200 millas nuestras. Y las dos cosas, el Tribunal de La Haya nos ha dado la razón. Entonces tenemos que estar contentos de que hemos triunfado en nuestra demanda. El tribunal ha dicho, no hay tratado de límites con Chile, por lo tanto vamos a delimitar la frontera marítima, y el triángulo externo no nos vamos a pronunciar sobre él porque al delimitar la frontera marítima el triángulo externo está libre de uso por el Perú. Es una consecuencia, digamos. Una consecuencia. Entonces hemos ganado. Entonces, sin hablar de cuánto territorio más tenemos o no, hemos ganado. Ahora, ¿dónde parte los comentarios que he escuchado y que dicen que no ha salido tan bien? En el que el tribunal ha reconocido que existía un compromiso de ambos países en respetar el paralelo. Y esto es cierto. ¿Un acuerdo tácito? Eso es lo que... Empleo la palabra acuerdo tácito. Y esto es cierto. Hay documentos firmados en el año 54 por el Perú donde se habla del paralelo para efectos pesqueros. Entonces, y además hay otros documentos posteriores y acciones de ambos estados que confirman de que había un respeto tácito de no pasar del paralelo. ¿Y eso fue un error sin hablar de errores, la prueba de esto es la detención de embarcaciones nuestras por Chile. Claro. Y el no reclamo del Perú por la detención de esas embarcaciones. Todas esas cosas configuran un caso para la Corte donde considera que había algo entre los dos países de compromiso del paralelo, pero no existía tratado de límites. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. O sea, nos han dado la razón en los dos pedidos fundamentales con que fuimos a la Corte. ¿Por qué era importante definir estos límites marítimos con Chile? Porque no podemos tener nuestras fronteras abiertas. Había una ambigüedad en la relación, había una serie de fricciones. Nosotros considerábamos que teníamos derechos sobre el sur del paralelo y ellos decían que no. Entonces hemos estado en ese tema por años. Claro. Pero a veces eso la población, digamos que no, la población en general no lo percibe, ¿no? A diario. Claro, no lo percibe ni lo vive porque no tiene ni idea de dónde está Tacna, claro, ni el lugar, solamente la zona. Por eso cuando sale el fallo, digamos que es un poco indiferente tal vez, ¿no? O no está muy informada del tema. Y lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que no está informada del tema y otras que se guían por pensamientos medio raros sobre el asunto porque no saben. Entonces, escuchan a alguien criticar y critican, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando uno habla de Chile, por lo general el peruano, el ciudadano de a pie, se remonta pues a lo que ha sido la historia y tal vez pensaba, claro, o sea, que se iba a hablar de esos temas, ¿no? Yo creo que empezamos una nueva etapa en nuestra historia con este fallo, claro, pero no debemos olvidarnos del pasado. Exacto. Los países tienen que conocer su pasado para no cometer los mismos errores. Y Chile tuvo en el pasado dos actitudes, aparte de la actitud nefasta de la guerra y del vandalismo que realizó en nuestro país, por el cual nunca pidió perdón y debe pedirlo en algún momento. Tuvo retrasos en la ejecución del Tratado de Ancón, donde perdimos Arica, y tuvo retrasos en la ejecución del Tratado de 1929. ¿No? Y eso es lo que nos genera desconfianza. Exacto. En que vaya a cumplir ahora con el fallo. El día
miércoles, el presidente Piñera ha declarado en el CELAC de que va a cumplir con el fallo de manera gradual. Esa palabra gradual yo no la entiendo de manera clara, porque los pasos que tenemos que hacer para cumplir con el fallo es levantar la carta. Y eso se necesita ponernos de acuerdo en el punto de inicio, que eso lo tienen que hacer los entes técnicos de ambos países, que son las direcciones de hidrografía y navegación de su marina y de la nuestra. Y con relación a esa discusión para ver el punto de inicio, y de ahí el resto se hace de manera automática. Claro. No tomará más de 2 semanas en realizarlo. ¿2 semanas? No más de 2 semanas en realizar todo una vez fijado el punto de inicio. Es un tema casi matemático. Es matemático, es rápido, y la cartografía moderna tiene infinidad de instrumentos ahora para trabajar, así que por ese lado no hay problema. El comunicar al resto de naciones cuál es el nuevo límite tampoco es relevante. Se puede hacer en el trayecto, pero no es relevante porque no tenemos ningún conflicto. O sea, no hay ninguna razón para utilizar la palabra gradual, no, el término gradual. Desde mi punto de vista, no. Hay que hacerlo de manera lógica, racional, sí, pero no empleemos términos que en el lenguaje internacional pueden demandar plazos mayores de lo que pensamos. Bueno, tenemos esa desconfianza con ellos. Claro, entonces si no hay una razón lógica para utilizar ese término, debemos pensar que es una cuestión ya política del gobierno chileno, ¿no? Así es. Eso lo vamos a analizar después de la primera pausa del programa. Estamos conversando con el almirante Jorge Montoya sobre el diferendo marítimo entre nuestro país y Chile.